con Dios. Y la lectura en Lucas 20 de los versículos 1 al 8 dice: Un día mientras Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciándoles las buenas noticias, llegaron los principales sacerdotes y los escribas, junto con los ancianos, y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado esta autoridad? Jesús les dijo: Yo también voy a hacerles una pregunta. Díganme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de este mundo? Ellos empezaron a discutir entre sí. Si decimos que era del cielo, nos dirá entonces, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, todo el pueblo nos matará a pedradas, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Lucas 20, 27 al 47 nos traslada a otro pasaje donde nos dice: algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección le preguntaron: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de 7 hermanos y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella, y así todos los 7, y todos murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Así que en la resurrección, esposa de cuál de ellos será la viuda, ya que los 7 estuvieron casados con ella. Y la respuesta de Jesús es la siguiente: la gente de este mundo se casa y se da en casamiento, pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Algunos de los escribas le respondieron: Maestro, has dicho bien. Y no se atrevieron a preguntarle nada más. Entonces él les dijo: ¿cómo pueden decir que el Cristo es hijo de David? David mismo dice en el libro de los Salmos: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y si David lo llama Señor, ¿cómo entonces puede ser su hijo? Como todo el pueblo lo estaba escuchando, Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de los escribas, porque les gusta pesarse con ropas largas y que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y en los lugares más importantes de los banquetes. Además, se adueñan de los bienes de las viudas, y para disimular todo esto hacen largas oraciones, pero ellos recibirán una mayor condenación. Wow, ustedes, es impresionante aquí cómo estas respuestas de Jesús nos parecen duras, ¿verdad? Cuando está confrontando a estos hombres, a estas personas que alrededor están produciendo algo ya en sus discípulos. Están limitando, están dirigiendo de alguna manera a las personas de cómo acercarse al reino, de cómo enfrentar al reino, de manera tal que comienzan a cuestionar ya todo. Y me gustaba una de las porciones que César leías. Le preguntan a Jesús, ¿verdad? Y Jesús les devuelve una pregunta, y ante su interrogante, bueno, ¿de quién viene, verdad, esta autoridad? Ellos responden: no sé. Pues yo tampoco les digo, entonces, ¿con qué autoridad hago esto? Jesús no tenía ese limitante de solamente quedar bien. Quiero quedar bien, quiero agradar a las personas a mi alrededor. Jesús confrontaba. Y en la última porción también confronta y dice: miren, no se trata de solamente decir, dar un discurso, de presentarse a ustedes. Se trata de la congruencia que tiene su vida. Y la verdad es que lo que usa ahí Jesús es la dialéctica judía o la filosofía
griega para contestar con una pregunta más compleja que al momento no tiene una respuesta, que necesita ser bien pensada, porque si respondo de una manera voy a tener conflicto, si respondo de esta otra manera también voy a tener conflicto. Ahora, ¿qué está en juego en todo este pasaje? Pues está en juego la temática que hemos traído a colación. Y muchas veces las verdades duelen, pero se convierten en una bendición. Ahora, nosotros tenemos dos actitudes: aceptarla con humildad y reflexionar para ver si esa verdad realmente debe afectar mi caminar, mi corazón, mi intelecto, mis emociones, o simple y sencillamente ponernos en la poltrona del ego y decir, esa verdad o ese concepto no es para mí, tú no tienes la autoridad moral, espiritual ni intelectual para venirme a decir qué es lo que tengo que hacer. Lo digo porque el contexto del capítulo 20 que estamos leyendo de Lucas, no se olvide ustedes que le antecede cuando Jesús entra al templo y les dice al propio liderazgo del templo que tenía que administrar la vida espiritual y moral de la nación, que ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones. Ahora, ya está cuestionando la autoridad del Sanedrín, está cuestionando la autoridad de los fariseos y de los escribas, y obviamente eso no les cayó muy bien al grupo de liderazgo que en esa época tenía la responsabilidad que ya les he mencionado. Pero ahora se suma estos elementos de cómo termina el pasaje para decirles que a ustedes les encanta exhibirse, usan ropas largas. En segundo lugar, les encanta la atención de los demás, por eso van a las plazas para que la gente los saluden. Uy, ahí viene el rabino tal, uy, ahí viene el escriba tal, o ahí viene el miembro del Sanedrín. Hay que saludarlo y hay que rendirle beneplácito. Y Jesús comienza a confrontar ese sentido de autoridad. En tercer lugar, la prominencia. Le gusta sentarse en sillas al frente en la sinagoga o en las cenas, y finalmente le quitan el dinero, en este caso a las viudas pobres que tenían que ser cuidadas por la nación. Entonces, sus pomposas y largas oraciones son el fiel reflejo de la hipocresía de la religiosidad, que no es el modelo y el estilo de liderazgo que Jesús quiere. Por eso, lo que hacen ellos, y con esto termino, es cuestionar la autoridad de Jesús, porque no aceptan la verdad que incomoda su accionar moral, espiritual e intelectual. Claro, no tenían ellos la capacidad de reaccionar a lo que les había dicho porque era cierto. Bueno, y yo me puse a pensar con la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué le hicieron una pregunta a la autoridad, ¿verdad? Dije, bueno, podría decir autoridad de Dios, lo cual de alguna forma, si decía que lo hacía con autoridad de Dios, podrían decirle que era blasfemia, ¿verdad? Y si decía si era mi autoridad, entonces te estás desvinculando del poder de Dios. Entonces era una pregunta obviamente que tenía una mala intención, y como bien lo decía Gonzalo, era de liderazgo en ese momento, liderazgo religioso. Y si se dan cuenta, los dos escenarios, los dos llevan una mala actitud, ¿verdad? O una mala intención más que una mala actitud. Estás hablando de que la mayoría no creía en la resurrección. Ah, no, pero te voy a hacer una pregunta sobre la resurrección, ¿verdad? Y un caso así. O sea, y un caso así que raya así en lo extremo. Y creo que muchas veces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque en lugar de enfocarse, porque la pregunta inicial, o como arranca la lectura de hoy, es, le preguntaron, ¿con qué autoridad haces todo esto? Es decir, habían milagros, había palabra, había muchas cosas, y en lugar de preguntar sobre el contenido, sobre los milagros, era, ¿con la autoridad de quién? Es decir, como bien lo decía Gonzalo, estaban como moviendo los fundamentos del liderazgo en ese momento. Y a veces también podemos enfocarnos en las cosas que son las equivocadas, ¿verdad? Tenés a Jesús mismo enfrente tuyo que te está enseñando algo, que está haciendo un milagro, y nosotros estamos preguntándole con quién de la esposa se va a quedar cuando esté y podemos nosotros estar en la misma forma que pueden estar ellos, de desenfocarnos de lo importante y tratando de buscar otras cosas, que ojo, ahí vienen las respuestas, y las respuestas vienen respuestas que nos pueden hacer realmente una reprensión y una educación para todos los que estaban en el entorno. César, ahorita que mencionas eso, ¿no será que muchas veces cuando leemos la Biblia le estamos buscando entonces el pelo a la sopa, como estos hombres, ¿verdad? Donde dicen, no sé, mira, ¿y será que todo lo que la Biblia dice es cierto? ¿Será realmente porque nos dolió algo que dijo y entonces nos conviene minar esa autoridad que la palabra de Dios tiene? Porque si le mino la autoridad a Jesús, entonces puede estar equivocado en esto. O no me aplique, ¿verdad? Que me está corrigiendo, que no me aplica. Ajá.
Y entonces tratamos o de dejar en mal a una persona que nos está hablando una verdad que debe cambiarnos, o queremos buscar un pretexto, una excusa, más que decir, ouch, bueno, pero que me cambie, Exacto, pues, exacto. que me ayude, ¿verdad? ¿En qué me beneficia o qué debo hacer al respecto? A mí me pasó, yo tengo una historia con eso. Yo tengo algo. Porque a veces cuando leemos estos temas como que pensamos, ¿a quién le tengo que decir la verdad? Pero a mí me dijeron una verdad. Nosotros tenemos una joyería y una amiga se acerca y me dice, mira, yo creo que no es correcto que vendas estos productos. Y yo rápido me puse a la defensiva, ¿verdad? Y yo, no, es que fíjate que eso, cómo nos lo piden y entonces por eso lo tenemos. Y me pongo a pensar en todas estas amigas que sí los usan y que pues yo las quiero mucho y aunque no compartimos la misma fe, no. Y entonces yo empecé a excusar, ¿verdad? Todas las razones por las que sí. Y cabal, me gustaba la pregunta del día porque ha roto relaciones. Yo aquí esta relación se rompió. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, tú no compartimos. Pero saben que fue bien interesante porque decidí tomar el camino de la humildad y dije, bueno, voy a orar y le voy a preguntar al Señor porque yo humanamente esta fue la decisión que tomé y me siento en paz con haberla tomado. Y entonces voy con el Señor y oro y le pregunto y le digo, Señor, ¿qué piensas tú de esto? ¿Es cierto? ¿Es algo que tenemos que quitar de nuestras joyerías? Y el Señor me habla bien claro y me dice cómo los ídolos, cómo empezamos a meter los ídolos en la cultura, digamos, cuando Moisés sube y ellos hacen el becerro de oro y nosotros vendemos joyas de oro, ¿verdad? Entonces, cabal, conecto y digo yo, Señor, perdóname. Y me lleva al arrepentimiento y me lleva a hablar con mi hermana, que es mi socia, y a hacer los cambios que teníamos que hacer. Y entonces me doy cuenta cómo esta amiga trajo una verdad de parte de Dios. Y mi primera reacción honesta fue, no, tú estás equivocada. ¿Con qué autoridad me estás diciendo ¿con esto? qué autoridad me estás diciendo esto? Pero creo que tenemos que aprender a que nos van a llegar verdades que tenemos que llevar a la palabra y preguntarle al Señor, ¿qué pensás tú de esto? ¿Verdad? Y porque van a haber verdades que no son verdad, que son subjetivas de alguien más, que son interpretación de alguien más, que es que alguien más quiere imponer que yo haga las cosas de una forma. Y hay verdades que Dios manda a través de las personas a nuestra vida para alinearnos a su voluntad, que al final nuestro mayor deseo debería ser llegar a ser como Jesús. Claro. ¿Verdad? Y estas Ese es el verdades filtro. moldean Para nuestro manifestar la corazón. verdad. Con Lo que razón yo- estaba tranquila. Mafi ya sabía que Sabía que iba a Sí, decir. lo que yo decía, miren, aquí hay dos opciones. Bueno, antes de plantear estas dos opciones, es interesante cómo Jesús contraargumenta a todas las premisas que ellos utilizan para devastar su verdad. Estas en excusas primer que lugar, sí tenían. ustedes me están preguntando el matrimonio, ustedes saben la respuesta. Estamos hablando de la ley del levirato, muy común en Levíticos. Entonces, ¿de qué quieren hacer al final del día? La resurrección son solo los saduceos, pero ustedes los fariseos, que mayoritariamente eran los escribas, ustedes sí creen en la resurrección. El problema es que ¿Qué pasa con ustedes ustedes? tienen una discusión con los saduceos. Ese es otro problema. Y Jesús comienza a sacarle realmente las intenciones de su corazón. Entonces aquí tenemos, queridos amigos, dos opciones. La primera opción es renegar de la autoridad de Jesús, como muchos miembros del Sanedrín, escribas y fariseos lo hicieron, a tal grado que instigaron para que Jesús muriera en la cruz. Sabemos que había un propósito de salvación en ello, pero no es menos cierto que Jesús va a la cruz porque ellos no quisieron aceptar la verdad que venía del Padre y que les cambiaba y le iba a transformar su sentido de liderazgo y su propósito de vida. O tener la actitud de escuchar las palabras de Jesús, analizar las motivaciones del corazón y ser como un Nicodemo, Juan capítulo 3, ser como un José de Arimatea o como el rabino Gamaliel, que realmente reconocen que las palabras de Jesús eran verdad y que el liderazgo en esa época estaba en decadencia moral, espiritual e intelectual, y por eso al final del día la tradición nos cuenta que el propio Nicodemo, según una tradición copta, termina muriendo en el martirio por la causa de Cristo y dando su vida por Jesús. Entonces, hay dos opciones en la vida.
La opción de rechazar una verdad que tiene como propósito que nosotros nos volvamos personas de bien, y si la rechazamos, asumiremos nuestras responsabilidades, o aceptar esa verdad que tiene como propósito, aunque al principio nos caiga muy mal, pero tiene como propósito el crecimiento de usted y de nosotros, y entonces sabio sería seguir el ejemplo de estos 3 maestros de la ley, de estos 3 rabinos, de estos 3 grandes pensadores que lograron aceptar la verdad de Jesús: Nicodemo, José de Arimatea y el rabino Gamaliel. Y ese ejemplo que lo traemos a nuestras vidas el día de hoy, y seguro cuando nosotros leemos la palabra, amigos, nos vamos a sentir confrontados, nos vamos a sentir muchas veces hasta presionados por cambiar algo. Pero Mafi, la actitud que tomaste de, ok, Señor, ¿qué me quieres decir tú? ¿Qué estás diciendo tú? Y de entonces asimilar esta verdad y caminar hacia lo que tengo que hacer, nos va a permitir a nosotros, a todos, ser de mejor bendición, mayor bendición a todos los que están a nuestro alrededor. Mafi, quisiera pedirte que nos puedas dirigir en oración, y todos necesitamos este momento, ¿verdad? Todos necesitamos, Señor, ¿qué tal si me ayudas a asimilar lo que tú me estás hablando a través de alguien más, a través de algo que estoy aprendiendo, y entonces tener esta actitud humilde de corazón? ¿Te parece? Sí, Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu bondad, tu gracia, tu misericordia, Señor. Gracias porque tú vienes hablando verdad a cada uno de nosotros, porque tú estás trayendo confrontación a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, Señor, y te pedimos que tú puedas darnos el discernimiento, puedas darnos la gracia, puedas darnos la valentía para acercarnos con confianza al trono de la gracia, para pedirte el oportuno socorro, para pedirte esa verdad, esas revelaciones que tal vez puedan ser incómodas, pero que nos van a llevar a ser cada día más como tú, Señor. Te pedimos que tú nos abraces, que tú nos acompañes en medio de los procesos que tengamos que pasar, y que en medio de todo siempre sepamos que tu presencia va con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos hablando de la verdad duele, pero salva. Puede decir ouch, pero gracias. Así es que le damos permiso a que vaya en este breve corte. Prepárese ese café, dele vía el que va ahí frente a usted. Disfrute ahí con la familia. Y luego de estos consejos vamos a continuar con más crecimiento personal. No se olvide, esto es Vaya con Dios. Dios nos dio el don de hablar para reflejar su verdad. Es hora de comunicar con intención para transformar y edificar con el poder de las palabras. Iniciamos con la de lectura, dispararles a los lobos. Continuando con la analogía de los animales, ampliamos ya sobre las ovejas y los cerdos. Hoy hablaremos sobre los lobos. Los lobos son herejes, falsos maestros y por lo general cualquiera que arruine el rebaño y hace un banquete de las ovejas. Además de llamarlos lobos en los libros de Ezequiel, Sofonías, Mateo, Lucas y Hechos, la Biblia también los llama náufragos en la fe. ¡Wow! Miren, embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida, tontos, arrogantes, rebeldes, charlatanes y engañadores. Solo. La Biblia es clara, dice el autor, no debemos tratar a los lobos de la misma manera que tratamos a las ovejas. El gran reformador protestante Martín Lutero lo dijo así: con los lobos usted no puede ser demasiado severo, y con las ovejas débiles usted no puede ser demasiado apacible. Lutero también dijo, un predicador no solo debe alimentar a las ovejas para instruirlas acerca de cómo deben ser buenos cristianos, sino que también debe impedir que los lobos ataquen a las ovejas y las perviertan con doctrinas falsas y erróneas, porque el diablo nunca está ocioso. Hoy en día hay muchas personas que están bastante preparadas para tolerar nuestra predicación mientras no gritemos contra los lobos. Pero aunque predique la verdad, alimente bien a las ovejas y les dé una buena instrucción, todo esto aún no es suficiente a menos que las ovejas estén también guardadas y protegidas, de modo que los lobos no vengan y se las lleven. De la misma manera, el pastor Douglas Wilson ha dicho, las ovejas deben ser amables con las ovejas. Los pastores deben ser amables con las ovejas. Pero si un pastor es amable con los lobos, esa es solamente otra manera de permitirles atacar a las ovejas.
La bondad hacia las ovejas es hostilidad hacia los lobos. La bondad hacia los lobos es hostilidad hacia las ovejas. Toda tentativa de lograr que los lobos y las ovejas se reúnan para una especie de celebración de amor mutuo solo resultará en lobos gordos y contentos. Jesús mismo era conocido por dispararle a los lobos. Él lanza una gran cantidad de balas en Mateo 23, en un equivalente a un tiroteo entre él y algunas de las personas con más fervor religioso en sus días. Ellos habían comenzado a luchar por la Biblia, pero terminaron luchando por ideas religiosas que no estaban fundadas en ella. Wow. Poniéndose en línea con los profetas del Antiguo Testamento, en Mateo 23 Jesús pronuncia 7 ayes sobre los lobos. El lenguaje de los ayes era una declaración pública apasionada con algunos de los culpables presentes para proclamar descontento, pena, juicio y justo enojo. Las palabras de Jesús son una serie devastadora de disparos hacia los lobos delante de las ovejas. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Les cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Recorren la tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, ciegos insensatos, ciegos. Continuemos con esta serie de ayes. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos y hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado, mucha atención, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, huelan el mosquito, pero se tragan el camello. Sigamos con los ayes. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de pobredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Y terminan así estos ayes. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Esto es Mateo 23, 3 al 33. Este lenguaje áspero era indudablemente muy espantoso para un puñado de sujetos que fueron al seminario y que leían grandes libros, incluyendo las notas al pie de página. Realmente habían orado por ello y no estaban de acuerdo en que su niño interior necesita ser reprendido. Y casi todos los comentarios de su blog estaban de su lado, diciendo que Jesús necesitaba tomar alguna medicina y tener una entrevista con el Dr. Phil. Cuando les disparas a los lobos, un pastor no solo protege a las ovejas, sino que también evangeliza a los que no conocen al Señor. De hecho, a muchos que aman la Biblia y que son cristianos saludables, les serviría aprender cómo dispararle a los lobos, como Jesús lo hace en Mateo capítulo 23. Allí Jesús les disparó a los lobos públicamente delante de una muchedumbre. En aquella multitud podía haber un surtido de lobos, ovejas y personas perdidas. Al llamar a los religiosos a arrepentirse de su religión orgullosa, hipócrita, no bíblica, falta de amor, legalista y autosuficiente, Él demostraba el hecho de que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Para que el arrepentimiento ocurra, los pecadores deben ser llamados a arrepentirse de sus pecados y la gente religiosa tiene que ser llamada a arrepentirse de su religión. También debe de haber un llamado apasionado a aquellos religiosos petulantes del tipo «soy más santo que tú», para que se arrepientan de su religiosidad, que es simplemente otra clase de pecado. Cuando no seguimos el ejemplo de Jesús en Mateo 23, el resultado es que los no creyentes piensan que los cristianos son autosuficientes, religiosos que quieren que ellos se hagan religiosos también.
Así, estos no cristianos están tan interesados en Jesús como un gato lo estaría en entrar al agua. Es que cuando no hay congruencia, ¿verdad? Ustedes, cuando no hay congruencia, lo que Mark Driscoll en específico, que es el autor que se está comentando en este conjunto de lecturas, y dice, miren, cuando no hay congruencia entre lo que un líder, y esto lo queremos traer a todos, porque no es solamente para aquellos que de alguna manera estemos enfrente a algo religioso, a algo que se especifique solamente como por fe. Para todos, cuando estamos al frente, cuando estamos liderando, cuando nosotros estamos en casa y estamos dando un ejemplo, estamos pidiendo algo a nuestros hijos, pidiendo algo a nuestros colaboradores, pero nosotros no estamos siendo congruentes con lo que Dios nos pide en su palabra, entonces nosotros somos estos ciegos guiando a otros ciegos, que ponemos cargas duras, nadie más las puede llevar, y eso es algo que Dios nos está llamando a confrontar, y creo que todos podemos tomarlo. Nosotros lo estamos tomando, yo lo estoy tomando, porque es esa verdad que en este momento va a doler, pero nos va a salvar, no solo a nosotros, porque ojo, cuando nosotros lideramos, atrás de nosotros vienen otros, nuestra familia. Y esto me hace ver acá algunos de los comentarios que ustedes están ya dando, amigos. Alguien compartía cómo su papá le deja, ¿verdad? Y entonces tiene suficientes argumentos para decir, yo no voy a tener relación con esta persona. Y su mamá le dice, ok, ten cuidado, porque si Dios mora en tu corazón, tienes que perdonar y tienes que compartir a esta persona, me enojo y hago mi rabieta, pero al final llego a la conclusión, tiene razón. Entonces no solo porque es mi papá, sino porque Dios me manda. Y ojo con esto, dice, Dios lo hizo también conmigo. Me perdonó. Sí. Mira, quisiera comentar algo porque está interesante. Dalia Hernández dice, pues alguien me confrontó una vez en mi vida y me dijo, eres muy acelerada. Y ella confiesa que al principio le dolió, le costó aceptarla porque afectaba pues, su trabajo, su hogar, pero con el tiempo le ayudó a reflexionar y a cultivar la calma y la paciencia, y posteriormente eso vino en beneficio de mi crecimiento personal. Y eso es lo que sucede. Ahora, yo no sé, porque posiblemente nuestra audiencia esté diciendo, nunca había leído esas características de Jesús, porque siempre me han presentado a un Jesús que ama, un Jesús bonachón, misericordioso, un Jesús bonachón. Y yo quiero ratificarle algo. Jesús sí amaba a los escribas y fariseos. Por eso quería un cambio genuino de su corazón. Por eso usa la verdad para que ellos tengan un cambio de actitud. Realmente lo que sucede aquí es que Jesús estaba indignado, no porque ellos no supieran, sino porque sabían la verdad, sabían la importancia de la justicia, sabían la importancia de la misericordia, sabían la importancia de la fidelidad, como dice Mateo 23, pero al no cumplirla, eso le indignaba a Jesús. Por eso pide un cambio en los estilos de vida. Así que sabio sería tomar en consideración y recordar que porque Jesús nos ama, es que nos dice la verdad a nosotros como se la dijo a los escribas y fariseos. Y uno empieza a ver las escrituras, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, cuando se refiere al propio Herodes, le dice aquella zorra. Cuando se dirige a Pedro en un momento donde Pedro comete un error, le llama agente de Satanás, apártate de mí, hijo del diablo, diríamos hoy, en la actualidad. O cuando los solos ayes que hemos leído ahora en el capítulo 23 suenan sumamente fuertes. Pero es que a veces una verdad con gracia y con amor, en medio de tanta indignación por nuestras malas actitudes, nos vienen a poner en justo lugar y en justo juicio. Cuando Pablo escribe todas las cartas de la prisión dirigida a Timoteo o dirigida a Tito para que compongan el liderazgo, les recuerda la importancia de que el obispo, de que el anciano, de que el líder, que era un título que se daba no solo para aquellos que asumían una responsabilidad dentro del hogar, sino el título que significaba ser un buen hombre, estovir, ser hombre dentro del contexto de Éfeso o de Creta, era que seamos irreprensibles, íntegros, maridos de una sola mujer, hospedadores, aquellos que realmente hacen y cumplen lo que enseñan. Todas esas categorías se dicen, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer lo que es correcto y agradable ante los ojos del Señor. Es decir, una verdad al final de parte del Señor tiene como propósito que cambiemos nuestros estilos de vida. Es ese dolor que produce crecimiento, ¿verdad? Que realmente nos redirige.
a veces cambiar la dirección. Nos pasan por el crisol, ¿verdad? A veces necesitamos ser pasados Sí. por el crisol, por el fuego. Colarnos. Y tenemos que entender también cuándo es nuestro lugar y cuándo no es nuestro lugar hablar la verdad. Correcto. O sea, siempre debemos hablar con la verdad, pero no siempre es nuestra posición confrontar a los demás o no siempre es lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿verdad? Entonces también tenemos que aprender a tener esa sensibilidad de ir al Padre. Si nosotros vamos a confrontar a alguien, si vamos a hacer un comentario, si vamos a dar una respuesta, si vamos a dispararle a un lobo, Padre, esto es y esta es la forma, Claro. porque muchas veces también fallamos en la forma. Y a veces es más fácil verlo con nuestros hijos, es más fácil ver estos ejemplos. Nosotros tuvimos que hablar una verdad incómoda con una de nuestras hijas y es que nos íbamos a ir a cenar, Jorge y yo, y ella dice, ala, no es justo, ¿por qué no nos llevan a nosotras a cenar también? Y entonces yo aproveché para hablar con Cela, que es la mayor, y le digo, mi amor, porque papi y mami necesitamos tiempo para conectarnos y estar juntos, pero si nos pueden llevar, no. Y ahí vino una verdad que no le gustó. Le digo yo, mi amor, mi relación con tu papi va antes que mi relación contigo. ¿Qué? Miren ustedes la ofensa, la niña. ¿Cómo te atreves a decirme esto? Pero son esas pequeñas verdades donde el Señor nos moldea y ella está, digamos, poniéndolo aquí, papá e hijos, ella está haciendo su visión de lo que va a ser un día el matrimonio, ella está estableciendo lo que es una familia hoy. Pero así hay muchos fundamentos que el Señor nos pone con estas verdades que tal vez nos quiebran y es como, Señor, ¿por qué me tengo que sujetar, verdad? No estoy de acuerdo. Señor, ¿por qué tengo que hacer esto? Señor, ¿por qué? Pero al final creo que son verdades que van a cimentar nuestra fe y que vamos a construir sobre un terreno sólido cuando dejamos que Jesús vaya trayendo esos peldaños. Pero decías algo entonces, Mafi, tengo que entender, es el momento y es la forma y soy la persona Ajá. para hacerlo. Y mucho de eso requiere oración, César, requiere Perdón, que no solo, lo hagamos solo algo muy breve, porque Mafi ahí lo que está haciendo es enseñándole principios a sus hijas y ese principio de cuál es el rol Las materno prioridades. y cuál es el rol de esposa dentro del contexto familiar. Y ahí va a depender de la respuesta que usted y yo demos, ¿verdad? Porque no porque sea tu hija, en términos generales podríamos decir, inventar cosas que no son, es que nunca nos dan cena, es que... Y no es eso. El propósito es enseñar principios y roles como el ejemplo que nos ha dicho Mafi. Qué impresionante, buenísimo, buenísimo. Yo creo, y quiero sumar brevemente con lo que decía Mafi, y es algo que cuando tengo la oportunidad de compartir temas de finanzas para matrimonios junto con mi esposa, y es una frase que se volvió bastante recurrente en nuestro lado, porque se ha vuelto una forma también de vida, y creo que vale la pena mencionarla en este tema, es que nosotros tenemos que ser, y le digo, nosotros lo enfocamos mucho en el tema financiero, exageradamente intolerantes con un problema, pero ser dóciles con el cónyuge. Muy Y bien. muchas veces nosotros lo hacemos al revés. Somos intolerantes con el cónyuge y suaves con el problema. Es que el problema es que sos vos, que sos una gastona. Y el problema de la deuda no se toca, ¿verdad? O sea, solo se le pasa haciéndole cariñito. Cuando deberíamos ser exageradamente duros, tenemos que acabar el tema de la deuda y suaves con nuestro cónyuge. Yo creo que cuando nosotros tenemos que abordar un tema como el que estamos viendo y que es necesario decir la verdad, hay que ser intolerantes con el problema. O sea, el problema es este y lo tenemos que salir, pero literalmente voy a ser muy cuidadoso con la persona. Que yo creo que en la medida, también como lo decía Gonzalo, yo creo que estos personajes necesitaban que se les dijera la verdad de esa forma, para tratar de ver si Para rompiendo que esos reaccionaran. cimientos era posible poder tener una salvación de ellos. Entonces, obviamente, a Jesús, ¿verdad? No podemos aspirar a tener esa misma sabiduría y poder que él tenía, pero a nuestro medio y a nuestra forma, recordarnos que si hay algo que debe decirse con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, es una verdad y se debe de decir, pero sin olvidarnos en ser amorosos con la persona, porque al final de cuentas Dios es amor y al ser amor nosotros tenemos que ser, y eso se lo digo personalmente, que soy una persona literal que me gusta decir las cosas directas y me encanta que me las digan directas. Cuando me han hecho alguna retroalimentación y empiezan, mira, yo creería que se...
Brother, paremos, sin anestesia, decímelo bien. dispáralo de una vez. Y Claro. si aplica, lo tomaré bien, gracias. Pero quería mencionárselos porque creo que aplica cuando vamos a decir la verdad. Sí, Es sí. duro con el problema, suave con la persona. Es Buenísimo. que fíjese que... Fíjese. Mencionaba César, cuando nosotros hablamos esto, quisiéramos aspirar a ser como Jesús y ser Jesús, ¿verdad ustedes? Pero Él es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo podemos entonces aspirar a confrontar de una manera sabia, llena de amor y con verdad? A través de la palabra. A través de la palabra. Y Jesús traía la palabra, se adueñaba de la palabra y con esa confrontaba, con esa tocaba las vidas. Y creo que eso es lo que nosotros podemos pedirle a Dios, Gonzalo. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, lléname de ti para poder hablar de parte de ti? Claro que sí. Gracias. Señor, en estos momentos queremos rogar por esa sabiduría que desciende del cielo, por esa sabiduría que tú revelas a través de la palabra para poder hablar la verdad, cada uno con su prójimo, como expresa el apóstol Pablo. La importancia de la verdad debe ser permeada por esa sabiduría que tú nos otorgas y permítenos, Señor, poder construir en medio de tanta mentira, en medio de tanto engaño, en medio de tanta falta de gracia, falta de amor, esa verdad que trae gracia, esperanza y que nos da un porqué y un para qué vivir. Señor, claman por esa sabiduría para vivir en la verdad, para decir la verdad y para proclamar la verdad en todo lugar y en todo momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Gracias por eso. Yo les mencionaba, Gonzalo, un ejemplo de esa relación padres-hijos, ¿verdad? Y yo les cuento en una ocasión, en una conversación con mi hijo mayor, Máximo, estamos en el carro, yo voy argumentando algo así sumamente enfático y mi hijo me dice, papá, ¿te puedo interrumpir? Claro, hijo, ¿qué pasó? Solo esperaba que dijera cuánto admiro tu forma de argumentar y me dice, estoy de acuerdo contigo, pero creo que a veces tú no te crees lo que Dios dice de ti. Y para avanzar en la vida vas a tener que recordar lo que Dios dice de ti. ¿Qué pasó? Me dolió. Nos fuimos en un silencio incómodo unos buenos minutos ustedes. Y comienzo a llorar. Me quebró por completo. Me doy la vuelta y le digo, hijo, eso vino de parte del Padre directo. Gracias. Pero no sé de dónde sacó ese valor usted, porque le pudo haber ido muy mal. Gracias, Esa sería la consecuencia. Y sabes qué, Ricky, amigos, ¿cuántos de nosotros nos necesitamos en estos días y en estos momentos que alguien nos diga una verdad? ¿Por qué no comenzamos a preparar nuestros corazones para aceptar esa verdad que en estos momentos, por cuestiones económicas, familiares, por relaciones interpersonales en el trabajo, en el espacio de estudio, necesitamos que esa verdad venga a nuestros días? Y a quien vaya con Dios, queremos hablarle no cualquier verdad, la verdad de Jesús. Y la verdad de Jesús quiere verlo a usted mejor de cómo se encuentra. La verdad de Jesús quiere ver a toda la comunidad de Vaya con Dios viviendo la sabiduría que proviene del Padre. ¿Saben para qué? Para que nos vaya bien. Queremos que a usted le vaya bien. Y lo mejor que podemos hacer, ustedes como nosotros, es empaparnos de la verdad de nuestro Señor. Porque lo vean siempre a ustedes en presencia de Dios y también ahí poniéndole atención a lo que Vaya con Dios le está aconsejando. Recuerde, después de este breve corte vamos a continuar con más crecimiento personal. No se vaya, regresamos pronto. Continuamos entonces con los cazadores de lobos. Dice, fuera de la escritura, uno de los cazadores de lobos más legendarios en la historia de la iglesia es Martín Lutero. Él tenía buena puntería con los malvados. Gordon Rupp argumenta que como los profetas del Antiguo Testamento y como Pablo, Lutero usó un lenguaje atractivo para repeler a los lectores y hacerles ver cuán malas son en realidad las apostasías y el pecado. Rupp escribe que para Lutero, la blasfemia y la apostasía, es decir, negar la fe, no son simplemente malignas, son cosas inmundas que deben ser descritas en un lenguaje lo suficientemente grosero y lo suficientemente repulsivo para que le provoque náuseas al lector. Lutero defendió su uso del discurso vistoso de la siguiente forma. Es verdad, en general he condenado bruscamente las doctrinas impías y no he sido lento para morder a mis adversarios.
no debido a sus vanas moralidades, sino debido a su impiedad. Hoy en día nuestros oídos se han hecho tan sensibles por la perturbada multitud de aduladores que, en cuanto descubrimos que no nos elogian en todas las cosas, gritamos diciendo que la gente es viciosa, mala. Y cuando no podemos rechazar la verdad bajo ningún otro aspecto, nos escapamos de ella bajo el pretexto de la irritabilidad, la impaciencia y lo inmoderado de defensores. Qué bien hace la sal si no sala. Qué bien hace el filo de la espada si no corta. Maldito sea el hombre que hace la obra del Señor con falsedad. Lutero nunca negó que su polémica fuera apasionada. Él defendió su lenguaje atractivo apelando al hecho de que la palabra de Dios era atacada. Lutero continuó diciendo: no puedo negar que yo sea más vehemente de lo que debería ser, pero ellos me atacan a mí y a la palabra de Dios tan atroz y criminalmente que yo no me sentía llevado a escribir amablemente. Aún una mente de piedra podría ser movida a la guerra por la indignación. Por cierto, Martín Lutero dijo: a menos que no me convenzan por medio de la palabra, no me retracto frente al emperador Carlos V, nada más y nada menos. Y el autor continúa diciendo: cuanto más entonces yo, que tengo un temperamento amable y una pluma que no está nada embotada, seré movido a la guerra. Estos monstruos me están llevando más allá de los límites de la moderación, dice Martín Lutero. Lutero reservó un poco de su lenguaje más fuerte y más vistoso para sus oponentes teólogos. Uno de tales oponentes era Erasmo de Rotterdam. 2 entradas del libro Table Talk ponen al descubierto sus sentimientos hacia el hombre. Erasmo de Rotterdam es el sinvergüenza más vil que alguna vez haya causado oprobio a la tierra. Solo eso le dijo. Ha hecho varios intentos para hacerme entrar en sus trampas. Él es un Caifás. Vaya, se enojó. Lutero también escribió... Se enojó. Este Lutero sí era como Pablo, mecha corta. Ahora, solo para agregar algo, hay que recordar que Erasmo de Rotterdam escribió nada más y nada menos que el tratado Elogio a la Locura. Y eso a Martín Lutero le pareció una locura, ¿verdad? Dirían de Pablo, tan lindo que es cuando viene, pero cuando escribe qué duro se porta. Solo un ejemplo. El apóstol Pablo, ¿verdad? No era muy amable en el sentido moderno burgués de la época victoriana cuando se dirige al apóstol Pedro. Si ustedes recuerdan, eso llevó a un concilio porque Pedro al principio creía que era Cristo más los ritos de la ley para la salvación. Y Pablo, con amor, pero también con mucha tenacidad, le dice ignorante. Lo confronta. Él le dice, mira, ahora no te quieres juntar sí, con todos. Ajá. Qué bonito. Ahí la hagamos. Pero bueno, pensando en Lutero. A Lutero también le pasó y también escribió de Erasmo. Dijo, Erasmo es muy lamentable con sus prefacios. Aunque él trata de dejarlos de lado, él parece no ver ninguna diferencia entre Jesucristo, nuestro Salvador, y el sabio legislador pagano Solón. ¡Qué vergüenza! Es un mero momo, haciendo su ciega y su burla de todo y de cada uno, de Dios y del hombre, del papista y del protestante, pero utilizando todo el tiempo términos tan evasivos y ambiguos que nadie puede encontrar en él algún objetivo eficaz. Siempre que oro por una maldición sobre Erasmo. Bueno, sin duda alguna, Lutero era un apasionado, ¿verdad? El autor continúa diciendo: para los oídos modernos, templados y acostumbrados a preferir solo los tonos sensibles, las palabras de Lutero quizás son rápidamente desechadas como discursos de un hombre enojado, como si toda ira fuese mala y menos civilizada que el té de hierbas, los ejercicios de respiración profunda y la posición de yoga de la flor de loto. Lo cierto es que a veces el discurso público de Lutero era abastecido por el combustible de una intensa furia. En su defensa, él hace una distinción entre el discurso que es encendido por la cólera y el discurso que es abastecido por una indignación justa. Lutero creía que la ira justa a menudo alimentaba su defensa del Evangelio, aún diciendo, no tengo ningún remedio mejor que la cólera. Si quiero escribir, orar, predicar bien, entonces debo estar enfadado. Miren a Lutero. Entonces todo mi suministro de sangre se refresca, mi mente es agudizada y todas las tentaciones se marchan. Tal parece
que mientras algunas personas comienzan su día con un café, Lutero encontró más eficaz comenzar el día con ira. En verdad, algunos cristianos están siempre enojados y no dejan de luchar, pero es igualmente verdadero que algunos cristianos raras veces están enojados y siquiera comienzan una pelea. Los primeros siempre son abandonados, mientras que los segundos se escapan con cobardía en nombre de la sutileza. Bueno, vaya, si no, este Lutero era tenaz. Y el autor dice casualmente que decir eso en estos días no generaría generaría rechazo, particularmente porque siempre estamos preguntando, ¿y eso cómo te hace sentir? Y viene el TDA, el TLL y todas las características que la Academia de Psiquiatría nos hace analizar hoy respecto a las actitudes y los modelos de lo que significa ser humano. Pero bueno, a veces nos hace falta un Lutero que nos diga y nos remueva. Algunas cosas no merecen la lucha. Hay muchos conflictos en la iglesia y relaciones tensas. Comprueban la sabiduría de Proverbios 19:11, que dice, el buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Por el contrario, Eclesiastés 3:8 dice justamente que hay también un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. El discernimiento tiene conocimiento de en qué tiempo estamos. El valor hace lo que el tiempo requiere, mientras que no todas las iglesias necesitan un Martín Lutero. A más de un puñado de denominaciones podría serles útil un buen tirador, porque los lobos mantienen a las ovejas engañadas. Es importante para nosotros hablar sobre los lobos y cómo y por qué debemos de dispararles. Esto según lo expresan con agudeza los textos siguientes. En sus calles, sus príncipes parecen lobos que arrebatan a su presa, derraman sangre y matan gente para obtener ganancias injustas. Ezequiel 22:27. Ahora también, en sus calles, sus magnates parecen leones rugientes. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan un solo hueso para el día siguiente. Sofonías 3:3. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Yo sé bien que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hechos 20:29. Por tanto, cuando se trata de los lobos, no podemos darles ni un poco de espacio. Ni un poco de espacio. Y hablando en específico, Mafi, César, Gonzalo, de cuando alguien tiene autoridad, alguien tiene algún tipo de liderazgo, alguna dirección con sus palabras, y no podemos dejar que simplemente ese discurso, esa narrativa, hablábamos muy al inicio del programa, César, esa narrativa dirija hacia algún lugar que amenaza con la vida de las personas que están escuchando. Y entonces aquí es donde Mark Driscoll trae estos comentarios, trae a Lutero a saltar, ¿verdad ustedes? Y donde evidencia cómo Lutero era tenaz a la hora de confrontar a aquellos que estaban tratando de confundir a las personas y que tenían ya un buen número de adeptos. Y mencionando esto, en la actualidad estamos conformes con que nos adulen siempre, pero a la hora de enfrentarnos nos sentimos como aquí incómodo. Sí, me voy a los que... La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que nos deberían indignar? Y son esas cosas que a Jesús le indigna. Ahora, cuando uno ve la aparición de los profetas, casualmente se da en plena decadencia moral y espiritual en el Antiguo Testamento. Y los profetas, vaya si no, particularmente los menores, usan un lenguaje que nosotros no aceptaríamos en estos días, como el lenguaje de Martín Lutero, o con lo que pasó a la iglesia cuando a finales del siglo XIX se casa con el racionalismo para quedar bien con mundo y reimundo. Y por eso un Federico Nietzsche dice que lo que no le gusta mucho de los cristianos es que son cobardes y son hipócritas. La gran pregunta es qué tendría que decirnos hoy este pensador que terminó por matar a Dios y se convirtió en un padre de la sospecha. Solo cuando uno lee al profeta Miqueas, que la traducción hebrea del término Miqueas es ¿quién como? Y ¿quién como Jehová? Y la respuesta que en el capítulo 7, verso 14, no hay nadie que sea como el Señor, le da una reprimenda a los tres estratos fundamentales de la sociedad porque habían perdido el rumbo. En primer lugar, a los terratenientes que les quitaban las tierras que tenían y que poseían aquellos que vivían en Moreset, a unos 40 kilómetros de la muralla de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no solo le quitaban el producto en relación al trabajo, sino que aparte de eso usaban la fuerza para quitar la heredad.
Y el profeta trae un mensaje de denuncia y juicio para aquellos que hacen lo incorrecto. En segundo lugar, aquellos que deben velar por el derecho y la justicia, es decir, hablando de los jefes y príncipes de Israel y de la casa de Jacob, están coaludidos con los dueños de la tierra para ser dueños también de esa herencia que le corresponde a las familias de Moreset. Entonces, cuando hay decadencia en términos del gobierno, cuando hay decadencia en términos de la justicia que debe velar por lo correcto, lo bueno y lo justo, ¿a dónde se va? Se va al liderazgo espiritual. El problema es que los profetas y sacerdotes de los tiempos de Miqueas también estaban coaludidos con los que practicaban la justicia y con los dueños de la tierra para socavar al pueblo. Entonces ahí viene el profeta, capítulo 3, verso 8, y dice: me lleno de fuerza y tenacidad con la palabra del Señor para traer un mensaje de juicio justo de parte del Señor y decirles, y esto es importante, que si no se arrepienten, vendrá juicio. No dice de una vez que viene el castigo. Llama al arrepentimiento, a buscar al Señor, a volverse a los altos estándares, estatutos, decretos y mandamientos del Padre para que podamos experimentar la gracia consoladora. Pero si no, entonces el juicio del Señor viene en el Antiguo Testamento. Y termino diciendo con esto, solo el capítulo 6 del profeta Miqueas les recuerda, como el Señor Jesucristo lo hace en el capítulo 23 de Mateo. El problema de ustedes es que han olvidado 3 cosas: humildad, justicia y misericordia, que son la base y la esencia de la ley. ¿Qué nos tendría que decir hoy si Miqueas estuviera vivo? ¿Qué nos tendría que decir hoy si Lutero estuviera vivo? ¿Cuáles son las verdades que necesitamos escuchar dentro de nuestras congregaciones y de nuestra sociedad en Guatemala y fuera de Guatemala? Sabio sería que volvamos a la verdad de Dios y pongamos atención a la voz del profeta para no perdernos el rumbo. ¿Qué causas son dignas entonces de usar de usar estas palabras? ¿Qué causas son dignas de indignarnos, verdad? Ustedes de decir, me enojo. ¿Qué debemos denunciar? ¿Qué debemos decir? Y con esto que mencionaba Gonzalo, yo me pregunto, o sea, la primera pregunta que venía a mi mente es, ¿quién está discipulando mi mente? Porque cuando menciona a los profetas, a mí me ha costado a veces leer a los profetas menores y creo que es por eso, porque hay muchas cosas que, pero ¿por qué tenía que decirlo así? ¿Por qué tenía que...? Pero al final, ¿quién está discipulando mi mente? Va a determinar qué es lo que a mí me parece que es correcto y qué no, ¿verdad? Entonces, y perdón, Mafi, ¿sí? Lo que tú dices es genial, porque el propio profeta Oseas dice, ¿por qué perece mi pueblo? Por falta del conocimiento de Dios. Y entonces, si yo me estoy dejando discipular por la gente en redes sociales, porque al final, si le estoy entregando mi atención, mi mente, estoy llegando a acuerdos con ellos, estoy definiendo mi estilo de vida con estas personas. Crianza. ¿Cómo voy a ver el tema de la crianza? ¿Cómo voy a ver mi relación matrimonial? ¿Cómo voy a ver el dinero? ¿Qué sí tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Cuál es la carrera para mi negocio o para mi carrera profesional, verdad? ¿Hacia dónde quiero que se vea mi currículum? Pero entonces, creo que es bien importante. ¿Quién te está discipulando? ¿Te está discipulando la palabra de Dios? ¿Te está discipulando Jesús? ¿Estás buscando espacios donde se hable la verdad, donde podamos ser confrontados? ¿O estás buscando que te discipule quien resuena con la cultura popular, verdad? O quien dice cosas que parece que por ahí va la verdad, ¿verdad? O sea, así me hace analizarlo más muy profundo. Importante, o sea, al final estamos prestando atención a alguien nos está definiendo el rumbo y necesitamos nosotros entonces corregir también lo que nosotros estamos escuchando. Muy bien, Mark. Y yo creo, también sumando un poco a los comentarios que ambos, pues todos ustedes estaban haciendo, yo creo que uno, a diferencia de Gonzalo, que nos da todo un contexto histórico, a mí me gusta ir mucho al grano, ¿verdad? Y parte de ello es conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Eso lo sabemos todo. Incluso hay universidades que tienen ese lema también de este versículo bíblico. Sin embargo, quiero hacer énfasis. Conocerás la verdad. Claro. Es decir, no es solo comenzar a decir que esto funciona porque funciona, si no nos hemos tomado el tiempo, como se lo ha tomado Gonzalo, en leer la historia per se, la historia y su conjunción bíblica. En mi caso, hay ciertos temas que porque le dedico mucho tiempo, puedo tener algún grado de poder conversar sobre esto y poderlo argumentar y debatir con alguna otra persona por temas de preparación. Entonces, yo sí le animo que si usted quiere hacer
enójese, porque la parte de enojo sí nos gusta a todos, ¿verdad? De enojarnos. Pero ¿cómo está nuestra preparación también? Porque si no, lejos de hacer un bien a la causa, Solo terminamos de hundir. los terminamos de hundir, porque habrá otro que sí está preparado, otro que sí tendrá un mejor argumento. ¿Por qué nos duele cuando la verdad nos la dice un ser querido? Porque nos conoce. O sea, no hay tiene el salida. conocimiento. Es que el conocimiento, por eso conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Estamos hablando de la verdad. Entonces busquemos la verdad en la palabra del Señor. Si usted Dios lo mandó en el área de finanzas, conozca cómo se maneja el dinero. Si usted es un pastor, conozca dónde. No es algo de que queremos siempre solo tener una causa ciega donde solo vamos a dar batazos al aire. Al aire. Yo sí le animo a que se preparen. El Señor puede darle algo directo, por supuesto, pero en la enorme mayoría de los casos, o por lo menos en el 99.99% en mi caso, debe ser a través de buscar cuál es esa verdad. Así es. Y cuando usted sabe que algo es verdad, va a poderlo decir con amor, confrontar y también decir, esto no es correcto. Esto no lo es por A, por B y por C. Y hacer que las personas puedan, pues yo no lo había pensado de esa forma, podría ser esto un escenario porque usted ha dedicado ese tiempo a hacerlo. Si no, va a ser muy difícil. Y oiga, podría estar en contra de la causa que usted quiere defender. Termina dando un argumento A favor de los otros. Lo que decías, personas ignorantes, personas que solo gritan, personas. Entonces va a ser como el gato que no quiere entrar al agua. Yo no quiero ser como este que habla y dice que yo estoy equivocado, pero no tiene ningún buen argumento. Y por eso entonces Jesús estaba llamando al inicio del programa, estaba diciéndoles a estos hombres, miren, regresen de su religiosidad. Exacto. Y estamos en una cultura y de hecho en un tiempo, una etapa en este año donde muchas veces podemos ver a través de sola tradición, a través de solo principio religioso y tenemos que ser confrontados a través de la palabra de Dios. Cuando dice el profeta, ¿por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Y conocimiento de quién? De Dios. No tenían el conocimiento de quién era, de la naturaleza de Dios, y entonces comienzan a agarrar por cualquiera y cualquier Dios era suficiente para rescatarlos. Yo quiero agregar algo muy puntual y ratificar lo que dice César, porque miren, Dios quiere y que procuremos todo la excelencia, Así es. pero la excelencia requiere disciplina de nuestra parte, mucha tenacidad y que aprendamos a recibir, como dirían aquí en Guatemala, los cachimbazos, cuentazos y guamazos, porque al final eso forma el carácter. Y eso es lo que necesitamos en estos días, formar el carácter para procurar la excelencia en las diferentes áreas donde nos encontramos, en el área de finanzas, en el área de los negocios, en el área pastoral, en el mundo académico, en donde usted esté, tenemos que buscar la excelencia, vivir la verdad porque no es cualquier verdad, es la verdad de Dios y siempre la verdad de Dios es beneficiosa para usted, para nosotros, porque nos permite hacer lo que es correcto ante el Creador, pero también ante los demás. Y voy a mencionar algo rapidito porque me quedé como un gran enojón, ¿verdad? Que realmente tienen que hacer su tarea, ¿verdad? Sí hay que hacer la tarea si nosotros queremos pelear por una causa justa. Pero mientras usted hace la tarea, no falla si hace las cosas con amor. O sea, no falla. Sí. Es decir, yo no sé por qué, pero puedo decir que el Señor a mí me cambió, a mí me ayudó y mi vida es mejor desde que conozco al Señor. No te puedo dar 30 contextos históricos ni 30 factores, pero te puedo hablar lo que a mí me sucedió y ojalá lo que a mí me sucedió te pueda ser útil a ti. Eso es amor y ahí no tiene todavía que escarbar mucho. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios es amor, si nosotros logramos seguir ese ejemplo, digo, acortamos una curva de aprendizaje enorme. Y no queremos quedar como luteros, ¿verdad? Aquí, Ajá, no estamos también nosotros hemos sido cachetados. También nos dan duros, nos pegan nuestros cuentazos, diría. Pero la verdad, amigos, necesitamos entonces traer esto a Dios. César decía, debemos ser dóciles con las personas, duros con el problema. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios, Señor, permíteme esa valentía, esa sabiduría, esa gracia, ese discernimiento, pero también el amor para actuar con prudencia ante las personas? Y la verdad, Padre, acudimos a ti. Solo tú tienes palabras de vida. Y por eso te pedimos, Dios, que primero nos prepares para crecer a tu estatura, que sigas transformando nuestro carácter conforme al tuyo y que también pongas en nosotros amor para que toda palabra que venga traiga ese propósito divino tuyo que es salvar a todos. Gracias porque así como lo has hecho con nosotros, nos has salvado. Quieres salvar a todos. Hoy te pedimos
Que seas tú, Dios, el que llegue a cada corazón, el que confronte cada corazón, pero que también el que rescate a cada corazón, a cada familia y, por qué no decirlo, a nuestra nación. Te damos gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amigos, estuvimos hablando de la verdad duele, pero salva, y también breve comentario final, a ver, rapidito ahí. Ay, tengamos cuidado de quién nos está discipulando, seamos celosos con quién dejamos entrar a nuestra mente. Buenísimo. La palabra de Dios, compartir con amigos en una iglesia, ahí vamos a ser confrontados con la verdad bastante frecuente para beneficio de nosotros. Y finalmente vuelva a la esencia de la verdad. Su nombre es Jesús. Definitivamente la pasamos bien y ante todo estuvimos expuestos a la palabra de Dios. Le invitamos a que el día de mañana continúe con más crecimiento personal y hoy le dejamos con este último consejo. No vaya solo ni mal acompañado. Todos decimos, Vaya con Dios. Nos vemos mañana. Chao. Vaya con Dios.